Hola chicos, buenas Buenas tardes. tardes, profesora. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos chicos? Buenas tardes, ¿Qué profesora. tal chicos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me tenía que amarrar mi cabello mejor porque me había equivocado. ¿Se han dado cuenta que me equivoqué en la hora del Zoom? No se han dado cuenta de repente. Buenas tardes, profesora. De un primer Zoom y era a las 4. Me equivoqué. Tuve que eliminarlo porque mi hora es con ustedes a las 3. Pero felizmente que me di cuenta a tiempo. Si no, yo hubiera entrado solita seguramente. Mira. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Nadie se anima a abrir su cámara todavía, ¿no? Seguimos todavía temerosos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy día, martes 8. En nuestro país seguimos a la expectativa de qué es lo que pasará todavía, ¿verdad? Estamos en una incertidumbre. ¿Estamos 8, profesora? ¿Cómo? ¿Estamos Hoy, 8, profesora? Buenas tardes, profesora. ¿cómo Buenas estás? tardes, profesora. Muy buenas tardes. No, decíamos Buenas que... tardes. Hola, Migliari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos, en total. No, hacía el comentario de que estamos hoy día martes 8 y estamos en el país, pues, en un día todavía de incertidumbre política, ¿no? Y también económica, porque las cosas, parece mentira, están, pero muy, muy inestables, ¿no? Pero bueno, es algo que nos preocupa de repente más a los adultos que a los chicos. Terrible, profesora. Terrible. Así, vamos a ver cómo salimos de todo esto, ¿no? Ojalá que para bien, sea lo que sea, ojalá que todo nos lleve a un buen término, sobre todo por ustedes que son una generación que todavía recién empieza. Nosotros ya estamos de retirada, muchos de nosotros, pero ustedes están empezando a vivir. Empezando porque el sistema educativo tiene que ser recuperado, ¿no? Ustedes son una generación, lo comentaba yo la semana pasada, son una generación que de alguna u otra forma, por cuestiones de la pandemia, se ven enormemente afectadas. Es por eso que yo me sentí en la obligación moral como maestra de ver cómo empiezo a trabajar de la manera como lo estoy haciendo. Yo entiendo que hay muchas limitaciones porque este es un recurso que no todos lo pueden disfrutar, no todos lo pueden tener. Ustedes son privilegiados porque de repente tienen un poquito para poder comprar sus megas o tienen wifi en casa, pero hay un grupo de estudiantes que no lo tienen, entonces un poquito que siento, ¿no? Entonces yo pienso que si el sistema educativo, así como estamos, el ideal sería que aprendan su cámara, pero por lo menos si tienen al maestro frente a frente, considero que los aprendizajes deben ser mucho más significativos. Tenemos recursos tecnológicos. Yo normalmente cuando yo estaba en época presencial, yo siempre corría a mi laboratorio porque en el laboratorio yo tengo mi multimedia, una multimedia grande, y yo todas mis clases siempre las hacía usando la multimedia, ¿no? Utilizando recursos tecnológicos, algunos videos, algunas experiencias para que luego complementen las dos cosas y pudiéramos sacar adelante un tema. Por ejemplo, el tema del día de hoy es un tema sumamente interesante, novedoso, importante, vital, se podría decir. Como ustedes tienen conocimiento, nosotros durante estos días, desde la semana pasada, ya estamos trabajando así de manera virtual, un poquito más dinámica, en algunos casos más didáctico de repente, y estamos ordenándonos. La idea, por lo menos personalmente lo que considero que es importante para que el maestro y el alumno pueda llevar bien un curso, es que sepa lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo insisto y les explico y les digo el sistema educativo, hoy por hoy es diferente al del año pasado. El año pasado trabajamos sesiones de clase y muchas veces un curso se iba por acá, el otro por allá, diferentes direcciones. El día de hoy no es así. El sistema educativo de nuestro país está trabajando en base a experiencias y las experiencias llevan un solo título y un objetivo para todos los cursos. Bueno, por lo menos para la mayoría de ellos, que se llama experiencias integradas. Experiencia integrada porque está integrada de varios cursos. Matemática, comunicación, sociales, en este caso, ciencia y tecnología. Ustedes se van a percatar porque todos esos cursos que acabo de nombrar tienen el mismo título, la experiencia tiene el mismo título. La diferencia va a estar en las actividades. Yo lo compartí en la clase pasada, por ejemplo, y les enseñaba, yo les mostraba a ustedes, como les voy a mostrar en este momento, a ver un ratito, como les voy a mostrar en este momento, cómo así estamos trabajando. Yo les decía, yo sí preparo mi material con anticipación. Por ejemplo, ¿no? Yo les decía que nosotros venimos trabajando desde este bimestre, ¿no? El bimestre, yo les dije que tuvo como título el bimestre, estamos trabajando nosotros. A ver, lo voy a hacer bien rapidito para que puedan ubicarse ustedes en lo que estoy diciendo. Ay, a ver. ¿No es cierto? La experiencia se llama así, Experiencia de Aprendizaje Integrada 3. Segundo bimestre es 3. Esto lo trabajamos todos los cursos con este título. Todos los cursos prioritarios se ven así. Asumimos acciones para preservar la salud y el ambiente. Eso es para todos. Ahora, nosotros
nosotros ya hemos, a ver si ustedes pueden ver aquí al costadito, la fecha, hemos dicho que es 4 semanas, hasta el 18 de junio, ya hemos visto las competencias, cada curso tiene igualmente. Estamos desarrollando 3 actividades. La primera actividad que desarrollamos fue la número 3. Y yo les decía, la 1 y la 2 posiblemente lo han desarrollado matemático o comunicación, ¿ya? A nosotros nos tocó la 3. ¿Y cuál era el título? Identificamos los gases que contaminan el aire de mi entorno. Esa fue la actividad número 3 y desarrollamos alguna que otra cosita en esta actividad. Luego nos tocó desarrollar la actividad número 6, ¿no? Que lo hemos hecho recién la semana pasada. La actividad número 6 decía, indagamos sobre la formación de algunos óxidos que contaminan el aire. Posiblemente la 4 y la 5 lo hizo comunicación, ¿no? La idea es esa, que se alterne. Vimos todo esto, llenamos los cuadros, hablamos de los PM10, PM2,5, etcétera. Vimos todo eso. Hoy día, nosotros, incluso sobre la combustión también, ¿no? Tenemos actividades que desarrollar ahí. El día de hoy estamos iniciando esta semana la iniciamos con la actividad número 10. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nosotros hemos desarrollado, entonces, estamos en la tercera actividad. La actividad 3, la actividad 6 y la actividad 10, que son las que nos corresponden. Todas ellas forman parte de la experiencia 3. Buenas tardes, mi. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La actividad 10... Hola, hijito, ¿cómo está, Francisco? Muy buenas tardes. Estamos incorporándonos cada vez más. Ojalá que ustedes mismos avisen a sus compañeros para que hagamos un esfuercito y estemos integrando más y aprendamos un poquito más, hijos, ¿ya? Otro compañero más. Entonces, nosotros hoy día iniciamos esta actividad que se llama Argumentamos cómo impactan nuestras acciones en la atmósfera y en la salud. Se refiere a nuestro comportamiento, nuestra conducta, qué es lo que hacemos. Yo para eso traigo a colación lo siguiente. Hace algunos años, por decir unos 10 años más o menos, hasta 15, recuerdo que estábamos en el laboratorio en reunión las profesoras de ciencias, que éramos Juana y Julia, Juana y yo, Juana Robles, Julia Lino y Vilma Yamoca, y de pronto vimos que había bastante humo en el colegio, que venía ese laboratorio. Salimos todas nosotras impactadas y observábamos que el señor Mendoza, que es el señor trabajador del colegio, al fondo del colegio estaba quemando ramas de los árboles que nosotros habíamos podado. Entonces, como Mendocita no nos va a hacer caso, nos fuimos corriendo al director a reclamarle. ¿Qué está pasando, director? ¿Por qué están quemando? Y el director dijo, no, es que hay muchas ramas. Director, ¿cómo en una institución educativa vamos a generar contaminación ambiental? Le explicamos, director, no es posible porque él es de matemática. Esto está pasando. Él mismo nos acompañó, fuimos del señor Mendoza, hicimos que apague el fuego, que ya no continúe. Y de ahí en adelante le recordamos al director que estaba prohibido que en el colegio se quemara cualquier tipo de combustión, era prohibido cualquier tipo de combustión. Que en todo caso, si es que habían cosas para deshacernos, que se hiciera un hoyo. Buenas tardes, profesora. Disculpe la tardanza. Ronald. ¿Cómo estás ahora, Ronaldo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Que en todo caso, ¿cómo está? Que se hiciera un hueco y que se enterrara, pero que no se quemara. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos por nuestros conocimientos que la combustión genera compuestos contaminantes, ¿no? En este caso CO2, por ejemplo. Y nosotros ya sabemos, y lo comentábamos creo en la clase pasada, acerca de lo que está pasando con la presencia de estos gases. No solamente nos contaminan a nosotros, porque no hablemos incluso solo de gases. En este caso decíamos del dióxido de carbono o monóxido de carbono. Hablamos también de partículas, ¿no? Partículas que están generando un silencioso, ¿no? Un silencioso ingreso a nuestro cuerpo, generando pues enfermedades, patologías, muy aparte del COVID, que ya pues es un proceso viral, ¿no? Entonces, todas estas situaciones han hecho de que nosotros pongamos un análisis mucho más concienzudo, mucho más responsable acerca de nuestras acciones, nuestra actividad. ¿Cuántos de nosotros todavía irresponsablemente, algunos, pero a partir de ahora no, algunos por ignorancia, por desconocimiento, ¿no? Si mi mamá lo hace por desconocimiento, porque no es mi alumna, pues yo no le puedo enseñar, ustedes tienen que avisar. Mamá, ya no se está quemando, por favor, modernízate, en estas épocas ya no se genera combustión. A ver, hay que ver cómo lo desechamos, o si no lo podemos desechar a través del basurero, de repente lo podemos enterrar, ¿no? No podemos dejar la basura expuesta porque igualmente genera, el proceso de descomposición genera gases, y esos gases son los que de alguna u otra manera nos están afectando. No sé si a ustedes les enseñé en la clase pasada, me va a faltar tiempo, si no solamente les invito a que ustedes puedan ver una película que se llama Una verdad incómoda de Al Gore. Al Gore, así, Al Gore. Es una película que dura más de 1 hora, hora y media, más o menos. Es muy interesante, es una película científica, que más que todo eso no es así como un reportaje, donde se ve exactamente qué es lo que le está pasando a la Tierra en estos últimos tiempos. Solo te digo, el agua dulce en la Tierra se está terminando. ¿Alguien ha leído la Carta 2070? ¿Ha visto, ha leído, ha escuchado Carta 2070?
¿Nadie? Sí, Miss, por YouTube. Muy bien. Profesora, Los que han leído, han escuchado o han visto Carta 2070, si es que todo sigue así, va a pasar eso. Supuestamente es una persona que escribe en el año 2070 y cuenta, estando en el 2070, cuenta cómo en años como los que estamos viviendo ahorita, nos bañábamos con abundante agua, regábamos los jardines, lavábamos nuestros carros, etcétera. Había agua y tomaba bastante agua. Pero en el 2070, si todo sigue así, no va a haber agua. El único agua que va a abundar en la Tierra va a ser el agua salada. ¿Por qué? Porque los nevados y los glaciales, esto es real, los nevados y los glaciales en el mundo se están derritiendo. La temperatura de la Tierra ha aumentado de 15 grados centígrados a 16 grados centígrados en estos tiempos. Hablamos y somos fieles testigos del calentamiento y de los cambios climáticos. La semana pasada, si no me equivoco, o antepasada, hemos tenido truenos, relámpagos y rayos aquí en la costa, aquí en Lima, ¿no? Cosa que no es común, no es corriente. ¿Por qué? Se está presentando ahora porque estamos frente a los cambios climáticos que vienen como consecuencia del calentamiento global. La temperatura en la Tierra ya aumentó 1 grado, ya aumentó. Y con ese único grado que ha aumentado, hay muchas especies de animales, plantas y sobre todo microorganismos que ya desaparecieron de la Tierra. De la misma forma que hay nuevos seres que están apareciendo, ¿correcto? A raíz de este aumento de temperatura. Eso es una realidad que cada día va aumentando, sí. ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros. Porque el calentamiento global es una consecuencia del aumento de los niveles del gas CO2, entre otros, pero más es el CO2. Explicarles por qué va a ser tarea de repente de otra clase, pero solamente quédense con el CO2, ¿ya? Es CO2 el causante de ese problema. Y nosotros podemos evitarlo. Dices, no, pero somos muchos, ya, pues empecemos algunos, poco a poco y contagiemos a las demás personas para que tomen esa conciencia. Ahora, hablar del calentamiento global es hablar del efecto invernadero. O sea, son lo mismo, por decir así. Por decirte, el efecto invernadero es este chiquitito, y cuando este chiquito se molesta, se agranda, se exacerba, se convierte en calentamiento global. ¿Ya? Significa hablar de lo mismo, sino que es una exageración del efecto invernadero. No es tema del día de hoy. Otro fenómeno, digamos, otra catástrofe que ocurre en la Tierra. ¿Qué otro problema tenemos en la atmósfera, aparte del calentamiento global? ¿Qué otro problema hemos escuchado nosotros? A ver. Los problemas respiratorios, o sea, la contaminación y las lluvias ácidas. Ah, la lluvia ácida es otro fenómeno. La lluvia ácida es otro fenómeno que es como consecuencia de, ustedes no saben nada de química, qué pena, como consecuencia de, los volcanes generan anhidridos. El parque automotor, los carros generan anhidridos, ¿no? Carbonoso, carbónico, por ahí tenemos nitratos, sulfatos. Estos anhidridos, ¿no? Que son producidos algunos por el hombre y otros por la naturaleza, como el de los volcanes, se elevan hacia la atmósfera. En la atmósfera, ¿qué cosa encuentro? Encuentro nubes. ¿Qué cosa es una nube? ¿De qué está hecha una nube? ¿Alguien sabe de qué está hecha una nube? ¿De qué? De agua. Agua, muy bien, Agua. Nadine. Las nubes, muy bien, hijo. Las nubes están internamente constituidas por agua. Entonces, el anhidrido se eleva, la nube con agua está aquí, unimos anhidrido más agua, la suma de los dos se llama ácido. Entonces, el contenido de la nube, que antes era solamente agua, al entrar en contacto los anhidridos, el contenido de la nube ahora es un ácido. Este ácido, esta nube se desplaza y en el momento que se enfría la nube, empieza a caer la lluvia. ¿A dónde cae? O a las personas o a los suelos, en este caso de repente a las tierras de cultivo, haciendo que esa acidez ingrese al alimento de las chácaras que después van a pasar a nuestras mesas, a nuestras ollas, que los vamos a consumir. Eso es por un lado. Si es que la lluvia ácida cae, por decir en tu techo, que es de calamina, lo va a corroer, le va a hacer huequitos. Si tu carro está afuera, lo va a corroer. Si hay estatuas, las va a corroer. Esa es la lluvia ácida, ¿ya? ¿Se está produciendo en el mundo? Sí, porque nosotros también producimos esos gases contaminantes llamados anhídridos. Ahora, otro problema, además de calentamiento global, además de lluvia ácida, ¿qué otro problema conocemos así catastrófico en la Tierra? ¿El problema de qué? ¿La contaminación del mar? Ya, bien. ¿La contaminación del mar? Otro, que tiene que ver en la atmósfera. El derretimiento de los glaciares. Sí, eso tiene que ver con el calentamiento global. Sí, muy bien. ¿Otro? Es conocidísimo, ¿ah? Conocidísimo. ¿La tala ilegal de los árboles? Ya, también. Sí, El tiene daño que ver. de la capa de ozono, mi. Ay, Fernanda, muy bien.
Dije, ay, Diosito, ¿qué pasa? Por supuesto, el deterioro de la capa de ozono. Hemos escuchado muchísimo. ¿Qué sabemos de la capa de ozono? A ver, ¿qué cosas sabemos de ahí? Así, Acá a nos las... protege de los la rayos tierra, ultravioletas protege del el sol. suelo. Ah, muy bien, Nadine. Nos protege de las radiaciones ultravioletas. Por aquí, ¿quién Y más? A ver, también de los Ismael. rayos UV. Profe, eso ya lo dije. No, ya lo dijo. Ya lo patentó, por favor. No lo pueden repetir, ya está patentado ya. A ver, ¿qué más sabemos de la capa de ozono? ¿O qué más sabemos del ozono? ¿Qué es el Que no- ozono? Que puede Las- ser herida una por capa diferentes tipos de protectora. contaminaciones del dicho del humo. Puede ser generado. Sí, puede ser. ¿Qué es el ozono? ¿Qué será el ozono? Algo químico. Algo químico. Es un gas. Un ¡Un gas. gas! Un gas. Muy bien. ¿Qué gas? ¿Un gas digestivo o un gas? ¿Qué tipo? Incoloro. Químico. Incoloro. ¿Qué más? A ver, hijo, por ahí estamos, ¿no? Algunos de repente estamos googleando y yo no me molesto, ya les he dicho, yo no me molesto porque de alguna u otra manera estamos... Sí, este es un gas incoloro que nos protege de la radiación ultravioleta, ¿no? Así es, estoy toda bruja ya, no importa. Miren, hijos, yo voy a usar mi pizarrita por acá, lo voy a usar un poquito por acá. Les voy a presentar a tres, digamos a tres, vamos a ponerle como personajes, ¿ya? Tres, se los voy a presentar, los tres los conocen ustedes. Me voy a referir al oxígeno, ¿ya? Voy a hablar del oxígeno. Nosotros tenemos a un oxígeno atómico, un átomo neutro que está en la tabla periódica, que se representa, a ver, con la letra O, ¿no es cierto? Se sobreentiende que aquí debe estar 1. Y se sobreentiende que ese 1 significa que es un átomo de oxígeno. Creo que la vez pasada hablamos sobre esto, ¿correcto? Luego tengo a otro oxígeno, que es el oxígeno molecular, O2. ¿Ya? Este O2 es muy, muy importante. Es el que permite que nosotros vivamos. Es este que está en los balones de las personas que tienen COVID. Ese es el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. Él no, es este. ¿Correcto? Si tú quieres graficarlo, a él lo graficaríamos así. Él sería así solito. En cambio, él sería así. 1 y 2. Ahí está. Diatómico. Ese es el oxígeno molecular. Y luego tenemos a otro oxígeno, que es el O3. Y si queremos graficarlo, serían 3 átomos, ¿no? 1, 2 y 3. Ahí está. Ahí se los presenté a los 3. Los 3 son oxígenos, ¿ah? Y los 3 son, digamos, son elementos, ¿no? Son elementos. De alguna u otra manera son moléculas del elemento oxígeno. La diferencia solamente está en la cantidad de átomos que tengo de cada uno de ellos. Te los presento. Oxígeno, oxígeno molecular, y él se llama, o él es el famoso ozono. ¿Correcto? Él es el ozono. No es ozuna, sino ozono. Este es el famoso ozono, del cual tanto se habla y que muchas veces no sabemos ni siquiera quién es. Ya ustedes saben. Este ozono, así como lo ven, esta es una molécula de ozono, es una molécula, es uno nada más, triatómico. Este es un gas, para nosotros es venenoso, es tóxico. Es un gas que se forma, escucha, se forma, se sintetiza, se fabrica, ¿dónde? En la atmósfera. ¿Tú recuerdas la atmósfera? La atmósfera es de donde tú pisas se llama nivel del mar, ¿ya? Hacia arriba, la parte gaseosa de la Tierra se llama atmósfera. La atmósfera tiene sus capas: troposfera, estratosfera, mesósfera y ionosfera. Y ahí ya te vas al espacio, ¿no es cierto? Ya. En la segunda capa, la primera es la troposfera. En la segunda, que se llama estratosfera, en la estratosfera, vamos a encontrar ¿a quién? A la capa de ozono, ¿ya? O sea, esto es de la atmósfera. En la segunda capa, obviamente no están separadas físicamente, en la segunda capa llamada estratosfera se encuentra la capa de ozono. ¿Y por qué se dice capa de ozono? Porque es una capa que está completamente compacta de este gas, porque es ahí donde se fabrica. Y es más, alguno dice, pero ¿cómo se fabrica? ¿Hay una fábrica? ¿Cómo es? Lo que sucede es que en la Tierra
en la atmósfera de la Tierra está compuesta por gases. La atmósfera, el aire, es una mezcla de gases, ¿ya? En nuestra atmósfera, que obviamente no todos los planetas lo tienen, la nuestra sí es muy bondadosa, nuestra atmósfera está formada por dos gases principales, que son el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno abunda en un aproximadamente 78% y el oxígeno en un 21%. Si sumas los dos, te sale el 99%. Entonces, ese 1% que sobra es el resto de gases. CO2, monóxido, agua en estado gaseoso, partículas de polvo, PM10, PM2,5, todo lo demás, gases que tú quieras, ahí está. ¿Correcto? Ahora, en ese oxígeno del que estamos hablando, que es un oxígeno molecular, que está en la atmósfera, te vas a imaginar, ¿ya? El oxígeno son dos moléculas, ¿verdad? Son dos moléculas, porque es molecular. Este es uno y este es otro, ¿ya? El oxígeno está viajando por la atmósfera, está en la estratosfera, y de pronto, obviamente, hay varios de estos, ¿ah? Acá hay un oxígeno molecular, más acá hay otro, hay otro, hay otro. Hay bastantes, ¿ya? Hay bastantes. Pero te hablo de uno. Aquí están los dos, y de pronto viene un rayo de luz, el sol, un rayo solar, viene un rayo solar, viene así, un rayo solar, y de lo que estaba juntito, estos dos átomos, estaban juntitos, los separa, los separa. Entonces, lo que estaban juntos, el rayo de luz los separa. Entonces me queda un O y otro O. De lo que eran O2, se separan. Y como ellos no pueden estar solos, este O que estaba solito, por allá había otro O2. Este O solito se junta a un O2 y se vuelven O3. Este otro que estaba solito se junta a otro O2, se vuelve O3. Y así sucesivamente. La misma radiación solar rompe los oxígenos moleculares, que eran dos, los convierte en uno, y ese uno no se puede quedar solo y se adhiere a un O2, y se va convirtiendo en ozono. Así se transforma el ozono, así se fabrica, así se conforma, se sintetiza, se construye, así se obtiene oxígeno de manera natural en la atmósfera. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estuvo pasando hace regular tiempo? Nosotros, los humanos, a través de nuestros productos que utilizamos constantemente, antes, ahora menos, producíamos un gas o algunos gases llamados contaminantes. Algunos de ellos eran de cloro, ¿no? Otros eran de flúor, otros eran de carbono, hasta de bromo también, ¿ya? Pero dice que los más famosos eran estos. Estos tres. Esos tres. Generalmente andaban juntos esos tres. ¿Dónde los producíamos? En los extinguidores, ¿no? Lo que le da fuerza para que salga ese polvillo necesita de estos compuestos que se llaman clorofluorocarbonados. Se llaman clorofluorocarbonados. Lo escribo. Acá se llaman clorofluorocarbonados. Mejor dicho, CFC. Cuando tú ves CFC, significa C, cloro es Cl, ¿eh? Pero ahí lo ponemos solamente como C, para que se acuerden. Cloro, flúor y carbono. No es KFC, por si acaso no te confundas, es CFC. Estos gases, ¿ya? En grupo o individualmente, ¿qué hacían? En el lugar donde el oxígeno se iba a pegar al oxígeno molecular, se interponen ahí y no les dejan que formen ozono. Impiden la formación de ozono. Impiden la formación de ozono. Se meten ahí y no permite que se junten. Más bien, lo jalan al oxígeno para formar óxidos, ellos en otro lado. Eso ha estado pasando por muchísimo tiempo porque el hombre ha producido, pues, estos gases contaminantes. El día de hoy existe una realidad diferente, pero quiero que primero conozcan de lo que les estoy hablando. ¿Ya, chicos? Si hay alguna pregunta, por favor, háganmela saber para yo también poder aclarar. Actividad número 10, argumentamos cómo impactan nuestras acciones en la atmósfera y en la salud. El tema del día de hoy es de recurso 1 es la capa de ozono. Dice, en la actividad número 6, la pasada, se realizó la indagación de la formación de los óxidos. Recuerda que vimos óxidos, ¿no? Donde comprendimos que algunos óxidos forman parte de los gases contaminantes primarios y material particulado. Recuerdan de la PM10, PM2,5, partículas sólidas y líquidas en la atmósfera. Estos reaccionan y se convierten en contaminantes secundarios.
Existen también otros gases contaminantes como clorofluorocarbonados, CFC, que afectan a la capa de ozono directamente. Esto es lo que ustedes van a hacer, pero después, ¿ya? Al deteriorarse la capa de ozono, ha generado el incremento de la incidencia de los rayos ultravioleta sobre la superficie de nuestro planeta. Frente a ello, en los últimos años nos brinda una serie de recomendaciones para evitar la exposición de rayos ultravioleta. ¿Cómo evitar la exposición a los rayos ultravioleta solares de 10 a 4 de la tarde? Entre otras recomendaciones. ¿Qué cosa quiero decir con esto? A ver, ¿qué se quiere decir con esto? Que al dañarse la capa de ozono, quiero que también aquí aclarar. Normalmente nos hemos referido a la capa de ozono, decimos que hay un agujero, dice. Pero realmente no se dice un agujero, no es que haya un hueco realmente, sino que si la capa de ozono tenía este grosor, ¿no? Si los CFCs no permiten que se forme, entonces se iba adelgazando, se ha ido adelgazando. Y el estar delgados ya no tiene la función que tiene. Normalmente la capa de ozono, función principal es filtrar las radiaciones ultravioleta. Normalmente viene un rayo de luz, en un rayo de luz, este rayo de luz tiene una composición interna. Se habla de los 7 colores, el rojo, el amarillo, el verde. Uno de ellos, voy a hablar de 2 de ellos. Uno de ellos es la radiación infrarroja, que tiene que ver con calentamiento global. Radiación infrarroja de la luz es aquella que a veces se utiliza para dar tratamiento cuando tienes dolores musculares. ¿No? Dice, me van a hacer radiaciones infrarrojas, dice, ¿no? Y le calientan el musculito y se relaja ya. Eso. Y el otro rayo también importante son las radiaciones ultravioletas. Es exactamente la misma radiación o luz que ustedes ven en las fiestitas lilas, color lila. Esa lila es la radiación ultravioleta. ¿Correcto? Ya. Esta radiación ultravioleta, en estos últimos tiempos, cuando la capa de ozono se había adelgazado, pasaba directamente a la Tierra y estaba generando de que muchos animales y plantas perdieran la vida, descompensaran su salud, y en la especie humana, que lo vamos a ver esto en la clase siguiente, hubieron problemas muy serios de cáncer a la piel, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Ahorita quiero saber primero lo del ozono y cómo es, qué es lo que está pasando con el ozono. ¿Ya? Entonces, continuamos. Esto es lo que les decía. Normalmente, este átomo de oxígeno libre, ¿te acuerdas que la luz rompía? La luz rompe esto, ¿no es cierto? Rompe esto. La luz rompe este enlace y quedas así solito. Este oxígeno solo se junta a este molecular y forma ozono. Repito, este oxígeno solo se junta a este molecular que es O2 y se convierte en O3, ozono. ¿Ya? Esta es la forma como llega la radiación ultravioleta, son los infrarrojos. ¿Por qué protegernos de la capa o proteger la capa de ozono? Hay muchos motivos. Acá les voy a compartir este material que le voy a explicar así, completamente todo lo que les quiero decir. La capa de ozono. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera y funciona como un tipo de filtro solar que protege al planeta Tierra de los efectos dañinos que puede provocar la radiación ultravioleta del Sol. Chicos, miren las capas que le había comentado a ustedes. Acá está la Tierra, ya, aquí está la Tierra. Esta plomita es la troposfera, que es la primera capa. Ahí no está la capa de ozono. La segunda capita es la estratosfera. Luego sigue la mesósfera y al final estaría la ionosfera. ¿Ya? Ubiquen bien, ¿dónde está la capa de ozono? Aquí en la estratosfera. ¿Correcto? Todo esto es la atmósfera. Y la radiación solar llega a nosotros. Y la capa de ozono que se encuentra aquí en la estratosfera lo que hace es filtrar, retener a quienes. El rayo de luz pasa sí, pero menos la radiación ultravioleta. Queda atrapada en la capa de ozono, porque si esta radio ultravioleta ingresa directamente a la Tierra es muy peligroso. El ozono
Es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno, que se forma y destruye en las capas altas de la atmósfera por efecto de la propia radiación ultravioleta. El ozono se forma cuando un paquete o rayo de energía de luz ultravioleta emitido por el Sol impacta una molécula de oxígeno atmosférico, compuesta por 2 átomos de oxígeno. La energía que impacta la molécula rompe el enlace y libera los 2 átomos de oxígeno. Cada uno de los átomos liberados reacciona con otra molécula de oxígeno y se combina. Están viendo, ¿correcto? Era un molecular, se separó y aquí va a formar un ozono. Para formar una molécula de ozono, compuesta ahora por 3 átomos de oxígeno. Este proceso se repite de manera constante y a gran escala en la estratosfera terrestre, a altitudes entre 15 y 30 kilómetros, produciendo la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Debido a que la actividad humana emite gran cantidad de gases químicos a la atmósfera, la capa de ozono se ha ido desgastando. Los clorofluorocarbonos son sustancias químicas contenidas en muchos de los aerosoles y refrigerantes que se utilizan desde hace más de 50 años, y su presencia y acumulación en la atmósfera impide la formación del ozono. Están viendo lo que pasa, ¿verdad? Cuando este átomo de oxígeno va a adherirse al O2, inmediatamente viene el CFC y no se lo permite. Los daños que provoca la radiación ultravioleta varían de acuerdo al tiempo de exposición e intensidad y pueden ir desde lesiones en la piel hasta cáncer o mutaciones genéticas. Estas son algunas acciones individuales que podemos realizar para proteger la capa de ozono. Evitar el uso de aerosoles que contengan cloro. A ver, esto lo vemos en la clase pasada, en la clase siguiente de repente. Así que espero que haya quedado claro. ¿Qué les pareció, chicos? Ahora sí quedó mucho más claro. Me parece que ahora todos estamos en condiciones de poder decir, explicar a las demás personas qué cosa es el ozono. Porque si es que nosotros realmente no sabemos qué cosa es el ozono, no podemos explicar, no tenemos recursos para explicar a los demás y mucho menos nos van a entender. Si nosotros mismos no entendemos, no nos van a entender. Entonces ya sabes, los CFCs evitan que se forme el ozono. Y si es que no hay ozono en la famosa capa de ozono, la radiación ultravioleta va a pasar directamente a la Tierra. ¿Correcto? Si es que seguimos produciendo CFCs, se va a adelgazar, se va a adelgazar, se va a adelgazar, las radiaciones ultravioletas van a pasar directamente a la Tierra y van a ocasionar muchísimo daño en la Tierra y sobre todo a la especie humana. ¿Correcto? Entonces, para complementar y terminar esta partecita, quiero decirles lo siguiente. ¿Por qué dice que hay que proteger la capa de ozono? Acá se sabe que en el año 1982 se empezaron a detectar anomalías recién en la capa de ozono, además de comprobarse que en la primavera del hemisferio sur, nuestra, disminuía el grosor de la capa de la Antártida. Muy preocupante. Aquí me dicen cómo cuidar. Esto lo vamos a repasar en la próxima clase también, pero por si acaso. No usar pinturas, aerosoles, aislantes de barnices que contengan CFCs. Utilizar electrónicos y electrodomésticos de bajo consumo, que no gasten mucha energía. Evitar usar extintores que contengan halones. Los halones son halógenos, ¿ya? Compuestos halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Mantén en óptimas condiciones congeladores y aires acondicionados. Reduce el uso de autos para evitar la emisión que agote la capa de ozono. El halón, ya les he dicho, es un gas extintor de incendios usado antes de ser sustituido por el que se usa actualmente, que es el gas Inergen. Ahora, aquí viene la buena noticia. Esta noticia no es de ahora. Esto lo sabemos de regular tiempo. Y en el año, si no me equivoco, 85, los países del mundo se pusieron de acuerdo. Y a través de un protocolo denominado Protocolo de Montreal, los países reunidos decidieron tomar acciones políticas y gubernamentales para evitar el uso drásticamente de los CFCs. De los hoy 194 países, 88 firmaron el convenio. 88 firmaron el protocolo. Este protocolo ha sido apoyado por un convenio llamado Convenio de Viena. El Convenio de Viena simplemente es un convenio que dice, oye, Perú, no te olvides, oye, Chile, no te olvides, o sea, solamente para recordar y fortalecer lo que se dijo en el protocolo de Montreal.
¿ya? Estos protocolos, estos convenios que se tuvieron y se llevaron a cabo, hizo que muchos países, dentro de ellos más o menos 88, pues se pusieran las pilas y a través de legalidad, porque en nuestro país también es así, se prohibió o se prohíbe hasta el día de hoy los productos que contengan CFCs, haciendo que, de alguna u otra manera, los niveles de CFC que habían en la atmósfera disminuyan. El día de hoy se disminuye aproximadamente en un 95%. O sea, ¿existen algunos CFC? Sí, poquísimos. Pero el 95% de ellos se salieron del mercado, desaparecieron, no se utilizan. Y eso se vio reflejado ¿en qué? En la recuperación. La capa de ozono, chicos, se está recuperando. ¿Gracias a qué? A la toma de conciencia, a las medidas políticas que dieron los países y sobre todo a la conciencia de la humanidad. El día de hoy, nosotros podemos decir que la capa de ozono se está recuperando con seguridad. ¿Qué cosa dijo el protocolo de Montreal? Un acuerdo internacional que logró ratificar, ¿no? Para mantener la capa de, proteger la capa de ozono. Eliminando, ¿qué cosa? Los CFCs. El protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras, dice, de la capa de ozono del convenio, tiene 33 países nada más, ni siquiera 88, yo dije 88, 33 países nada más, y aún así hemos avanzado bastante. El ozono, en parte de la estratosfera, se recuperó a una tasa de 1 a 3% por década, cada 10 años. Desde el año 2000 y, según las proyecciones, debe recuperarse totalmente en el hemisferio norte y en regiones de latitud media para el año 2030, seguido del hemisferio sur, donde estamos nosotros, para el año 2050, y la Antártida, que está en el polo sur, en la década del 2060. Miren los cambios de la capa de ozono. En algún momento, miren cómo estaba completamente separada, ¿no? Muy delgada, se veía todo internamente. En el 2017 ya se está restituyendo, queda solamente por acá, miren. También está débil, es delgado, ¿no? Pero ya siquiera algo cubierta. Acá hay una evolución de más años. En el año 95, en el año 96, 97, 98. Miren cómo poco a poco se ha ido, ¿no? Recuperando. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo está pasando por aquí. ¿Listo? Entonces, la gran noticia que nosotros podemos darnos entre nosotros como Homo sapiens es de que esta capa se está recuperando. Chicos, voy a tomar una captura antes de que me vaya. Yo de aquí, de esta captura, yo saco mi asistencia de los alumnos que están asistiendo a la clase. Hay asistencia, obviamente, en el grupal, en el grupal de los que no pueden ingresar, que también lo considero, pero los que están asistiendo tienen mucha más opción de sus participaciones, por favor. ¿Ya? Entonces, quiero que por favor tengan en cuenta esto. Me demora, se me va a terminar. Nosotros somos empatía, ¿verdad? ¿Dónde está empatía? Acá está. Ahí, acá está. Ay, no, yo no voy a poner en empatía, voy a poner en Carla. Casi pongo la asistencia. Carla. Ay, Carlita. Un ratito, por favor. Listo. Yo ya tengo mi asistencia y solamente me falta con ustedes compartir. Tenemos una actividad que la vamos a terminar de hacer en la siguiente clase, pero para que no se olviden es llenar este cuadro. ¿Ya? Este cuadro es lo que vamos a llenar. En caso se me corta, yo igual lo voy a colgar en el grupal en este momento. ¿Ya?